¿sí? Eh, la clase de hoy es, vamos a seguir tratando temas fundamentales de cooperación judicial internacional y nos vamos a centrar en una figura que se denomina exequatur, exequatur. Entonces vamos, en primer lugar, como hacemos siempre, vamos a hacer un recorrido histórico, a ver de dónde procede esta figura, ¿verdad? Hacer una visión general, unos rasgos también, unos elementos, vamos a identificar los elementos más característicos de esta figura, una figura procesal, vamos a matizar esto también, pero vamos a realizar una reflexión y vamos a aterrizar en el caso concreto de Costa Rica. Entonces, ¿qué es esto del exequatur? Bueno, pues el exequatur es un nombre que procede del derecho romano, nombre latino, que significa etimológicamente ejecútese. ¿Y ejecútese qué? ¿No? Pues si nosotros lo llevamos a nuestra área del derecho internacional privado, va a ser una figura jurídica procesal establecida en múltiples ordenamientos jurídicos para el reconocimiento y la ejecución de actos jurídicos. Sobre todo, especialmente, el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras y de laudos también expedidos en un tercer país que no es el nuestro, en este caso el de Costa Rica. Pero ahí vamos a adentrarnos en el tema histórico, los antecedentes históricos. Como les dije, procede del derecho romano. Entonces, es por ese motivo también va a estar presente en nuestros ordenamientos jurídicos de Latinoamérica y también de Europa, por la propia naturaleza de. En el derecho romano ya existía esta figura. Y en la Edad Media, sobre todo si nos fijamos en el derecho español, pues se va a producir un fortalecimiento también de esta figura jurídica, ¿no? ¿De acuerdo? En definitiva, lo podemos ir enunciando y así pues les voy dando unos rasgos ya característicos. Es un mecanismo de control. Es un mecanismo de control, de verificación, de fiscalización a la hora de decidir por parte de la función jurisdiccional, como vamos a ver, si un determinado acto jurídico que reviste caracteres, en el caso de Costa Rica, de sentencia jurisdiccional clásica, expedida por un juez o un magistrado, pero de otro país, o que reviste caracteres de laudo arbitral, puede ser incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso de Costa Rica. Pero lo vamos a encontrar siempre, si nosotros analizamos también la estructura de cooperación judicial internacional presente en España, estamos ahora adentrándonos en el derecho comparado, pues esta figura pues aparece lo mismo, ¿no? Aparece con el mismo significado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fíjense, hablar del exequatur también es hacer una breve mención al derecho internacional público. De nuevo, la vinculación, ¿verdad?, de nuestro hermano mayor del derecho internacional público con el derecho internacional privado. ¿Y en dónde vamos a encontrar el exequatur? En el derecho internacional público. Pues fíjense, es curioso. Es decir, la vamos a encontrar todo el procedimiento de autorización de la misión diplomática, ¿Y cómo es esto? Pues fíjense, cuando un Estado pues envía, ahora que han tenido aquí elecciones recientemente en Costa Rica, ¿verdad? Se va a producir el cambio también de titulares, de jefes de misión de las embajadas respectivas, pues el próxima, no sé lo que va a ser, embajador que se envíe, o embajadora que se envíe a España, por poner un ejemplo didáctico, tiene que contar con el reconocimiento y la autorización del jefe de Estado. Es decir, que lo da el Ministerio de Exteriores de España, pero lo firma, lo publica el jefe de Estado, rey, monarca. Ese procedimiento de autorización en el ámbito diplomático se conoce también con el nombre de exequatur, porque va a ser el jefe de Estado, el jefe de gobierno, en función del derecho propio de cada país, quien va a autorizar, quien va a ejecutar una propuesta de nombramiento de un embajador, de un cónsul, de un diplomático en esos países. Entonces, eso se llama también ese acto donde se autoriza. Sin autorización
no cabe el ejercicio de una misión diplomática. No cabe el ejercicio, el envío de un representante diplomático tiene que ser autorizado vía S4 por el competente, el jefe de Estado, jefe de gobierno. Entonces, simplemente como curiosidad, pero ahí vamos a ver también la misma figura, el S4, aplicado al derecho internacional, al derecho de tratados, al derecho de las relaciones diplomáticas y consulares, reguladas, como ustedes saben, por los famosos convenios de Viena, ¿verdad? Pues ahí aparece también esta figura. Es una figura que tiene un largo recorrido histórico y es una figura que se va a acomodar a nuestros ordenamientos jurídicos y se va a acomodar también con la flexibilidad y en función también de los intereses de cada Estado. Es decir, como les decía, ¿no?, al principio de este curso, hablar del derecho internacional privado es hablar de la creación del mismo también de sistemas de derecho internacional privado por parte de los Estados, ¿verdad? Vamos a encontrar denominadores comunes múltiples, ¿cierto?, entre nuestros Estados latinoamericanos y en relación con el derecho comparado con los Estados de la Unión Europea, especialmente, ¿no?, de corte más mediterráneo, como puede ser España, Portugal, Italia también, ¿no? Pero vamos a encontrar también diferencias en función también bueno, pues de los intereses propios a la hora de diseñar, en función de las políticas públicas legislativas en materia de derecho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos así avanzando. S4, la figura del romano, que significa ejecútese, que supone totalmente un mecanismo de control y de fiscalización, y que va parejo y que podemos entenderlo también como un instrumento complementario al servicio de quién, sobre todo al servicio de la función judicial, al servicio de nuestros jueces y magistrados. Bien, ahora vamos a formularnos la siguiente pregunta, que es la siguiente, una pregunta a modo didáctica. ¿Sí? ¿Cuáles son las características más relevantes o los elementos estructurales de esta figura jurídica, que es el S4? ¿Sí? ¿Cuáles son? Yo les voy a enumerar unas poquitas. Evidentemente, pues lo que digo siempre, cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad? Entonces, pues habrá otras características más, ¿sí? Pero verdaderamente estas son las más relevantes, ¿sí? Son las más relevantes, ¿sí? Y las que, bueno, pues es necesario pues hacer mención y reflexionar sobre las mismas. Y son estas características las que van a diseñar no solamente el sistema del S4, de reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros de Costa Rica, sino pues, los múltiples sistemas también latinoamericanos, ¿no?, y el español de reconocimiento y ejecución de sentencias. ¿Cuáles son? Son todas unas características, tengo que insistir, ¿verdad? La procedencia del S4 viene de donde viene. Viene del mundo de la cultura del derecho romano. Esa cultura no es una figura de corte anglosajona, sino es romanística, germano-romanística. Viene por ahí. Por eso hay todo este enriquecimiento denominado como. En primer lugar, el S4 estamos hablando constantemente que es una figura jurídica. Sí, de acuerdo, es una figura de naturaleza jurídica, pero vamos más para allá. ¿Y qué elementos característicos tiene, aparte en general de que sea una figura jurídica? Es una figura jurídica de naturaleza procesal. ¿Por qué procesal? Porque establece puentes, establece un mecanismo, un mecanismo a modo de mecanismo de verificación, de control, formado por un conjunto de normas jurídicas, que son normas procesales, como vamos a ver, institucionalizadas en determinadas leyes, como vamos a ver, paréntesis, institucionalizadas en el caso de Costa Rica, en vuestro Código Procesal Civil vigente, pero se trata de una figura jurídica de naturaleza procesal, propia, bien, en este caso, del derecho internacional privado, del derecho internacional público, como lo hemos visto, ¿no? Por lo tanto,
esta es la primera característica. La segunda, para mí, como profe, las que entiendo como más relevante, la segunda característica es que siempre tenemos que visualizar el S4 como un mecanismo más de ¿qué? De auxilio judicial internacional. Un mecanismo más de ¿qué? Que acompaña a la acción que habíamos hablado en clases anteriores, al actio de cooperación judicial internacional. Es un mecanismo más al servicio de la cooperación judicial internacional, de canalizar, de instrumentalizar esa cooperación judicial internacional para que se dote de efectividad ese auxilio judicial internacional. Y por lo tanto, decir que está integrado dentro del sistema de cooperación judicial internacional es lo mismo que decir que cada Estado, lo que nos venía a decir, diseña su propio sistema de S4, ¿no? Evidentemente, hay un gran denominador común en los mismos, ¿verdad? Pero cada Estado, y nos faltará la verdad, cada Estado jurídicamente va a diseñar su propio sistema de S4 en función con sus intereses, en función de las políticas de turno. Son estas dos características. Naturaleza procesal y mecanismo más al servicio del auxilio de cooperación judicial. De todas formas, van a tener en las unidades didácticas, ya esta semana van a tener también especificado todo eso, a mayores. Evidentemente, esas unidades didácticas no aparece todo lo que hablamos en estas clases. Estas clases pretenden dar un mayor, siempre lo indico, ¿verdad? Abundamiento, más reflexivo, también a medida posibilidad de que ustedes participen, ¿de acuerdo? Las unidades didácticas son lecturas esquemáticas para que ustedes tengan esos conceptos bien anclados, que no sustituyen para nada a estas clases, ¿no? Por lo tanto, la tercera función, ya enunciada también, pero ahora de una forma categórica, importantísima del S4 como figura jurídica procesal, es su función de control. Hablar de control es hablar de verificación jurídica. Hablar de control y hablar de verificación jurídica es hablar de fiscalización. ¿Fiscalización de qué? Del derecho extranjero. En este caso, si visualizamos la figura positivizada del S4 que se encuentra en vuestro Código Procesal Civil, ya les adelanto, para que lo tengan ahí presente, en el título 4, el título 99 y siguientes, ya iremos mencionando, sobre esos artículos. Se encuentra ahí positivizada. Entonces, pues lo que viene a establecer es ese mecanismo de fiscalizar, de controlar, ¿verdad? De que en este caso, si quiere una de las partes interesadas de la litis, del proceso relacionado con un proceso de derecho internacional privado, hacer valer una sentencia extranjera expedida por otro tribunal, expedida, por ejemplo, en España, en Costa Rica, o un laudo arbitral expedido por un tribunal arbitral internacional de los múltiples que hay, ¿de acuerdo? Pues se debe cumplir una serie de requisitos, una serie de requisitos formales y materiales, para que surja efectos, para que surja efectos. Y esos requisitos están positivizados en vuestro Código Procesal. Todos los ordenamientos jurídicos, como es evidente, positivizan, institucionalizan esos requisitos. ¿De acuerdo? Tercera función es esta, función de fiscalización y de control del derecho extranjero. La cuarta función, y muy importante, el S4 se ha convertido siempre en un instrumento, como habíamos dicho, un instrumento jurídico, pero sobre todo un instrumento al servicio, ¿no? Al servicio de quién, sobre todo, el servicio de la función jurisdiccional. El S4 nace con esa vocación de establecerse para ayudar, colaborar en la función jurisdiccional a nuestros jueces y magistrados. Es decir, volvemos a hacer la reflexión que hacíamos en clases anteriores. El juez y el magistrado costarricense no puede introducir en la litis, en un litigio internacional, el derecho extranjero, de por sí, porque son las partes que tienen que introducirlo. Por eso se dice, y así está plasmado en el Código Procesal, ¿verdad?, de Costa Rica, que no cabe la aplicación de oficio del derecho extranjero, parte de los jueces y magistrados. Pero esto no es obstáculo para que los jueces y magistrados controlen
la aplicabilidad de ese derecho extranjero aportado, enunciado por las partes en conflicto. Por lo tanto, de nuevo nos encontramos con un mecanismo como es el exequatur, que va a posibilitar el control de oficio, que es distinto a la aplicación de oficio del derecho extranjero por parte de nuestros jueces magistrados. ¿Sí? Por tanto, podemos decir que el exequatur enriquece, ayuda a la propia función judicial de nuestros tribunales. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Otro de los requisitos, el quinto requisito, es el siguiente. Está vinculado con las partes procesales. ¿Sí? Y es el que nos dice que son esas partes procesales, esa estructura de la litis, que está sentada en un litigio de derecho internacional. De nuevo, tenemos que volver a esa definición de lo que es, para los que se incorporaron pues, más tarde, ¿verdad? De lo que es el concepto de derecho internacional privado, en que no hay que olvidarse. Son esas situaciones privadas, donde formadas, ¿verdad? Una persona física, como ustedes o como yo, o personas jurídicas o mixtas, pero con la diferencia de que va a existir una coexistencia con otros ordenamientos jurídicos extranjeros. Esta coexistencia con otros ordenamientos jurídicos extranjeros es lo que se denomina académicamente, doctrinalmente, judicialmente, la existencia de un elemento internacional o de extranjería. Es el punto de conexión con la ley procedente de otro sistema jurídico. ¿De acuerdo? Cuando me refiero al elemento de extranjería, de nuevo introduzco aquí el concepto relacionado con el derecho internacional migratorio, que lo vamos a trabajar y que es una rama muy bonita también del derecho, en este caso, que vamos a dar aquí, del derecho internacional privado. Todo lo referente al tema de los refugiados, que necesario es abordar aquí en Centroamérica, el Estatuto de los Refugiados, los derechos humanos vinculados a los refugiados, a los apátridas. Entonces vamos a encontrar una serie de tratados internacionales que contienen normas de derecho internacional privado que van a regular todos estos conceptos y que van a estar fundamentados en las grandes declaraciones de los derechos humanos, en concreto en el sistema de Naciones Unidas de los derechos humanos, y también vamos a ver, evidentemente, la influencia tan decisiva del sistema interamericano protector de los derechos humanos, que eso ha sido una joya de ingeniería jurídica al servicio de los más vulnerables que tenemos en Latinoamérica. Valeria, adelante. Profesor, ¿usted me podría repetir el punto 5? Es que no logré captarlo. Sí. Sí, profe, me pasó igual. Sí, no, es que no terminé. Me fui, como se dice, por los cerros de Úbeda y no terminé. El punto 5, la característica del S4, punto 5, es que son las partes procesales, las personas físicas o jurídicas, es decir, los que actúan, ¿verdad? Las partes demandante o demandado en una relación de litis de derecho internacional privado, quienes tienen que aportar, tienen que solicitar, en su caso, el reconocimiento, el S4. Se dice, tienen que instar el S4. Es decir, son las partes interesadas en hacer valer una sentencia, por poner un ejemplo, extranjera en Costa Rica, quienes tienen que acudir, ¿verdad?, a los mecanismos jurídicos formales que contiene el derecho interno costarricense, que lo vamos a ver, está canalizado, apunten ahí, para ir ya sembrando en el Código Procesal Civil vuestro, ¿verdad? Y que, bueno, guarda también relación con los tratados internacionales, como vamos a ver, tal, pero que está básicamente anclado en el Código Procesal Civil vuestro, son las partes que tienen que instar el reconocimiento de esa sentencia, no es el juez, y no, ¿de acuerdo? No es el juez que va a solicitar el reconocimiento. El juez no puede solicitar el reconocimiento de oficio de una sentencia extranjera, son las partes. ¿De acuerdo? ¿No? Por lo tanto, se dice que el exequatur debe ser instado, promovido por las partes interesadas, ¿no?
definitiva, el exequatur también aquí encuentra vinculación con el principio de autonomía y el principio dispositivo de las partes. La construcción del derecho internacional privado, y reflexionemos, que a lo mejor parece una obviedad, pero es que es privado, pues guarda relación, ¿verdad? También con mucha relación y con mucha intensidad, y nos vamos a encontrar muchas normas de derecho internacional privado, pues utilizados en multitud de tratados internacionales, donde prima el principio dispositivo de las partes y donde prima también esa visión del derecho internacional más de corte liberal, ¿sí? Más de corte individual, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, pero esto lo vamos a ver, ¿no? No en todos los tratados, no todos los instrumentos de derecho internacional pues va a tener no va a existir esa visión, porque nos vamos a encontrar también con esos tratados internacionales que contienen normas de derecho internacional privado y que realizan también protección de derechos humanos. Cuando analicemos el tema de las adopciones internacionales, qué bonito el tema de las adopciones internacionales, cuando analicemos el tema relacionado con la sustracción de menores, ¿sí? Una cosa es sustraer menores y otra cosa es el tráfico. Y el tráfico también lo vamos a analizar, ¿sí? El que trafica con menores pues roba niños, ¿no? Para que ustedes me entiendan, luego lo vamos a matizar jurídicamente, ¿no? Cuando toque, y los temas, hay un tratado en materia interamericana en materia de sustracción. Y cuando, perdón, de tráfico de menores. Y cuando se trata de sustracción de menores, nos vamos a encontrar la existencia también de un instrumento jurídico global, como puede ser un tratado internacional en el ámbito interamericano, para combatir la sustracción de menores. La sustracción de menores se produce en el ámbito familiar, fíjense, simplemente como reflexión. Es un papá, por ejemplo, o una mamá, los casos más comunes, ¿verdad? Que en los procesos de separación, no separación, o simplemente que esa pareja ya no funciona, ¿verdad? Y que tienen hijos, y que a lo mejor vive en otro país o no vive en otro país, pero se lleva a ese hijo a otro país. Entonces, ese es un caso de sustracción de menores. No hay propiamente un robo, propiamente no hay un robo, acciones, etc. En el caso del tráfico sí, pero eso lo vamos a ver. Entonces, estos tratados internacionales van a contener unas normas, entonces va a haber una estructura de anclaje entre derechos humanos. En esa búsqueda de la protección del interés, ¿cuál es el interés del menor? ¿Cuál es el mejor interés del menor? En esta reflexión que les hago de cuál es el mejor interés del menor, pues aquí subyace uno de los principios rectores que también vamos a analizar, está positivizado, que se positivizó por primera vez en un tratado internacional. A propósito, un tratado internacional es el que tiene más firmas del mundo. Tratado internacional también de derechos humanos, del propio sistema de las Naciones Unidas. Es la Convención sobre los Derechos del Niño. Un tratado maravilloso, un hito histórico. Pero sigamos con el exequatur. Otra de las características fundamentales del exequatur, la sexta, es que el exequatur, una vez que esté debidamente verificado, comprobado, con el ok, digamos, ¿no? Con el visto bueno del juez y del magistrado, y el visto bueno se tiene que dar, evidentemente, en función de que se ha cumplido, ¿no? Con todo lo que pide la normativa, en este caso la normativa procesal civil de Costa Rica, pues lo que va a suceder es que el exequatur va a abrir, es la autorización que abre la puerta de entrada de esa sentencia o laudo extranjero al propio sistema jurídico nacional. Es decir, que le va a conceder un determinado valor jurídico. Se dice, va a desplegar una serie de valores jurídicos, ¿no? De efectos jurídicos. ¿Y qué efectividad jurídica va a desplegar? Pues la misma que si se tratase de una sentencia o de un laudo emitido por un órgano jurisdiccional costarricense o un tribunal arbitral de Costa Rica, ¿no? Por lo tanto, se habla
de que cuando se cumpla esta verificación, estos criterios de verificación y de autentificación, ¿verdad? Podemos decir también de esta sentencia en conformidad con las normas procesales establecidas en un sistema jurídico como el de Costa Rica, se produce el proceso de asimilación, que es la incorporación y el despliegue de efectos en este caso, una resolución, ¿verdad?, extranjera a nuestro ordenamiento costarricense, español, mexicano, etc. Otra de las características y últimas características, insisto, estas son las características como más relevantes, pero no son las únicas, evidentemente, pero sí que son las más relevantes. Son las del núcleo duro, a comprender muy bien, antes de entrar en el sistema propio de Costa Rica, lo que es la figura fundamental. La figura del exequatur es fundamental. Ustedes el día de mañana ya están en la recta final, van a trabajar muchos de ustedes como jueces, magistrados, otros como abogados, consultores, etc. Pero seguramente que en algún momento de vuestra carrera profesional les va a llegar esta figura. Yo he tenido en varias ocasiones en el despacho allá en España sentencias extranjeras que someterlos a procedimiento de exequatur. Y hago la crítica, ¿verdad? Hago la crítica, ¿no? La lentitud, la demora, ¿verdad?, de los tribunales de justicia, en muchas ocasiones, las más de las necesarias, la lentitud para reconocer, ¿verdad?, estas sentencias extranjeras, ¿no? Pero eso es otro cantar y eso está relacionado también con la saturación de los litigios y todo eso. Pero yo recuerdo de varios casos relacionados con sentencias en el ámbito familiar, ¿verdad?, que hubo que instar procedimientos porque eran matrimonios mixtos, ¿no? O no mixtos de la misma nacionalidad, pero en países que no eran de España, y entonces pues, solicitar el reconocimiento de esas sentencias en otros países. Por ejemplo, en temas de divorcios realizados en otros países, ¿sí?, que a falta de tratados internacionales, pues hay que aplicar estos procedimientos, ¿no? Bien, otra de las características y últimas, las que les voy a enumerar. Es normal que los sistemas jurídicos de cada país, como puede ser el de Costa Rica, contengan puntos de conexión o de reenvío a normativas convencionales. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues aquí me estoy refiriendo a la presencia de los tratados internacionales. Ojo, hay que tener muy presente si tenemos o no tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias. La pregunta es, ¿Costa Rica tiene tratados o convenios internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias? Pues sí, vamos a ver cómo tiene varios, por citar un ejemplo emblemático, del sistema de las Naciones Unidas. Y entonces, antes de darle la palabra a Amado, ahora le doy la palabra a Amado, termino con esta reflexión. Es decir, ustedes tienen que visualizar el principio de jerarquía normativa contenido en el sistema de propio fuentes del derecho internacional privado de Costa Rica, de nuevo, ¿no?, y en el artículo 7 de la Constitución de Costa Rica. ¿A qué me estoy refiriendo todo esto? Hombre, pues que va a tener primacía un tratado internacional por encima de una ley. ¿Es ley el Código Procesal Civil de Costa Rica? ¿Es ley el Código Civil? ¿Es ley el Código Bustamante? Son leyes. O el Código Laboral, son leyes. ¿Qué va por encima? La ley del Código Procesal Civil de Costa Rica o un tratado internacional firmado y ratificado libremente, evidentemente, por Costa Rica en una materia de estas, de reconocimiento y ejecución de sentencias. Va por encima del tratado internacional. Entonces hay que estar a lo que diga el tratado internacional. ¿Y por qué hay que estar a lo que diga el tratado internacional? Bueno, refrescando conocimientos, porque los tratados internacionales son instrumentos jurídicos globales que lo que establecen son obligaciones internacionales de obligado cumplimiento por los estados, salvo que quieran incurrir en un tipo de responsabilidad por incumplimiento, ¿verdad? Pero son obligaciones internacionales y que están insertados en nuestras constituciones, están insertados de una forma privilegiada, no puede ser de otra manera. Después de la Carta Magna, después de la Constitución, en todas nuestras constituciones democráticas del entorno y de la Unión Europea, vemos que están los tratados internacionales como fuente jerárquica, por encima de otras normas de derecho interno. Y, por supuesto, esos tratados internacionales
que contienen normas de derechos humanos. Como ustedes saben, Costa Rica en eso ha sido muy clara, a nivel también jurisprudencial, ¿no? Están por encima incluso de la Constitución de Costa Rica. O alguien cuestiona, ¿verdad?, que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por citar un emblemático ejemplo de creación del propio sistema magnífico de la arquitectura protectora de los derechos humanos en el continente latinoamericano, no está por encima de cualquier constitución, la costarricense, la hondureña, etc. ¿Está o no está? ¿No? Ahí viene un tema también muy interesante vinculado con el control de la convencionalidad, ¿sí?, que también se aplica al derecho internacional privado. Y haremos un ejercicio sobre esto, ¿no? Ejercicio didáctico. Amado, adelante, ¿sí? Adelante. Disculpe, profesor. La última característica era que le confería valor jurídico a un laudo extranjero. Pues era la penúltima. ¿Cuál era la última que usted dijo, perdón? La última característica es que nos vamos a encontrar que estos sistemas de sequatur, en general, el de Costa Rica, el de España, de cualquier país de la región, ¿verdad? También van a hacer referencias, van a contener unas normas de reenvío, lo veremos en el análisis del Código Procesal Civil de Costa Rica, a los tratados internacionales. Entonces, Amado, lo que les decía, que lo que va primero siempre es el tratado internacional. Entonces, si nos encontramos en un caso como Costa Rica, que tiene convenios firmados en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, ¿sí?, como son de las Naciones Unidas, por citar un ejemplo, ¿verdad?, pues hay que estar a lo dispuesto por ese tratado internacional, ¿sí?, a lo dispuesto a lo que nos dice, si nos dice cómo se va, y evidentemente nos dice cómo se va a reconocer y ejecutar una sentencia, ¿sí? No puede, una ley de Costa Rica no puede estar en contra de ese tratado internacional. Si lo estuviese, pues tiene que ser cambiada, modificada. ¿De acuerdo? Pero esto lo hablaremos también cuando analicemos el sistema de arbitraje comercial que tiene Costa Rica. Costa Rica tiene también diseñado su propio sistema comercial de arbitraje. Podemos decir esto. Es un sistema propio, ¿verdad?, que evidentemente tiene un anclaje en normas de tratados internacionales, pero tiene un sistema, ¿sí? Bien, dicho todas estas características, ahora aterrizamos al exequatur en Costa Rica, ¿sí? El exequatur en Costa Rica, ¿cómo es tratado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que visualizar, ¿no? Tenemos que visualizar la Constitución de Costa Rica, evidentemente. Tenemos que visualizar el artículo 7. Creo recordar que menciona a los tratados internacionales, ¿no?, de jerarquía de los tratados internacionales. Y tenemos que, sobre todo, visualizar el Código Procesal Civil de Costa Rica como vertiente. En concreto, el título 4. El título 4 del Código Procesal costarricense, con el título de Normas Procesales Internacionales, lo que va a institucionalizar, como dije en otras ocasiones, es el sistema propio de cooperación judicial internacional de Costa Rica. En parte, hay otros preceptos también, evidentemente, pero en parte, un núcleo fundamental y duro, ahí se va a institucionalizar, ¿no? Por tanto, Costa Rica, vemos en el título 4 y en otras normas, más en concreto en estas normas procesales, cómo ha diseñado su propio modelo de cooperación judicial internacional en materia de sequatur y ejecución de sentencias, ¿no? Bien, por lo tanto, el sistema del exequatur de Costa Rica se aplica exclusivamente para dotar de eficacia jurídica y reconocimiento jurídico a dos actos, ¿no?, jurídicos, ¿no?, por excelencia, que son las sentencias y los laudos extranjeros. Las sentencias dictadas por los jueces y los magistrados y los laudos extranjeros, ambas dictadas fuera del territorio patrio de Costa Rica, dictadas en otro estado, ¿no? Y evidentemente lo que les comentaba, el exequatur que se encuentra en el Código Procesal de Costa Rica está vinculado al sistema de fuentes del derecho internacional privado citados ya, ¿verdad?, que tienen vía didáctica ustedes de Costa Rica. Porque si toca realizar una interpretación,
del mismo, y si tenemos un tratado internacional, lo que les decía, hay que estar al tratado internacional. Por lo tanto, título 4, fundamental, dar una lectura, artículo 99 y siguientes. Formulémonos la siguiente pregunta, didáctica, siguiendo en donde estamos, en Costa Rica y en el modelo de S4, siguiendo con el modelo de S4 que tiene Costa Rica, que exclusivamente el modelo de S4 de Costa Rica es para el reconocimiento y eficacia, ejecución de qué, de sentencias extranjeras y laudos arbitrales, pero no para otro tipo de, digamos, de actos. ¿Cuáles son los requisitos, por lo tanto, que debe tener una sentencia o un laudo extranjero para que sea incorporado, para que sea reconocido o, en su caso, ejecutado en el ordenamiento jurídico de Costa Rica? ¿Cuáles son esos requisitos? Pues nos vamos a encontrar con un dualismo de requisitos, así en breve, que son requisitos de naturaleza material y formal. ¿De acuerdo? Yo ahora paso a enunciarlos, a enumerarlos, que evidentemente lo tienen ahí en el texto, ¿no? Pero el texto es más frío, ¿no? Entonces, lo que voy es a hacer muy breve reflexión sobre los mismos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es fundamental, esto es un tema fundamental del derecho internacional privado y muy útil. ¿Sí? Y porque es muy útil y cada vez más, si siempre lo fue, pero cada vez más, porque vivimos inmersos en un mundo globalizado, de nuevo. Vivimos inmersos en un mundo donde cada vez más hay más matrimonios mixtos, cada vez más hay gente que se desplaza a otros países, cada vez más las operaciones comerciales están por todas partes. Y evidentemente, si están por todas las partes, por todas las latitudes, por todos los estados, cada vez más hay litigios internacionales que derivan sentencias dictadas en otras latitudes, en otros estados, sobre temas de nacionalidad, sobre temas de familia, de divorcio, separaciones, nulidades, mercancías, asuntos laborales vinculados al derecho internacional privado, asuntos de exportación vinculados a contratos de agencia internacional, con sentencias. En su caso, las partes quieren a lo mejor reconocer, ¿verdad? En este caso en Costa Rica. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? El primer requisito es fundamental. Se habla de cuestión previa, requisito previo, conditio sine qua non. Condición sine qua non no se va a poder sino pues, llevar a efecto, desplegar efecto ninguno, que es la legalización. ¿La legalización de qué? Pues la legalización de esa sentencia o laudo arbitral. ¿Y qué es la legalización? Pero si esto ya no está, si esa sentencia se está dictada en un tribunal extranjero, ya está legal, ¿no? Bueno, está legal para ese territorio. Principio de jurisdicción vinculado a la soberanía, principio de territorialidad, ¿no? Pero ¿cómo puede surgir efecto una sentencia o un laudo arbitral en otro país? En otro país. ¿Cómo puede desplegar los efectos? Pues para que despliegue esos efectos jurídicos tiene que ser legalizada. Así se conoce, ¿no? Legalizada internacionalmente. ¿Cuáles son los dos conductos? Las dos vías reconocidas, ¿verdad?, para legalizar este tipo de sentencia judicial o laudo arbitral. Pues miren, la clásica es la vía consular. Es decir, se acude al consulado respectivo, ¿verdad? Y como la función consular, como ustedes saben, tiene funciones notariales también, el cónsul, la figura del cónsul, ¿verdad?, despliega también funciones consulares. Como si fuese un notario de un país, ¿no? Es un funcionario, un alto funcionario en otro país, y actúa como notario, ¿no? Realmente el gran volumen de la oficina consular es la notaría, el gran volumen. Después también por delegación, pues va a actuar también, va a tener representaciones también políticas, por delegación del jefe de la misión diplomática del embajador. ¿Cómo se legaliza? Función consular, primera vía. Y la segunda vía, que yo recomiendo y cada vez, pues, la verdad que es la más pragmática, es vía de la apostilla de la Haya. Ya a ustedes les suena la apostilla de la Haya, ¿no? ¿Qué es la apostilla de la Haya? Se habla así. Hay que apostillar este documento, ¿no? Entonces uno pues, va aquí a la Casa Amarilla, ¿verdad?, en la apostilla. Uno en España, ¿verdad?, va al colegio de notarios,
de cada comunidad autónoma, la apostilla, ¿no? También al Tribunal Superior de Justicia. Allá en España se puede apostillar con más facilidad que aquí, porque aquí solo tienen competencia Casa Amarilla, parece ser. No hay otras instituciones que tengan competencia, ¿no? En España sí. Por ejemplo, el tema de los notarios. Bueno, también es cierto que el sistema de notarios es distinto al de aquí, ¿verdad? Pero bueno, esto es otra historia, ¿no? ¿Cómo se llama este tratado? Técnicamente, que Costa Rica lo tiene firmado. Como les dije, lo firmó tarde, en el año 2012. ¿Por qué lo firmó tarde? Bueno, ahora no vamos a entrar en detalles. Ahí habrá cuestiones yo creo que diversas, ¿no? Cuestiones a lo mejor de dejación, cuestiones políticas o también cuestiones de que, bueno, pues firmar este tratado internacional también es sacar fondos para la función consular, porque ya no se tiene por qué llevar esos documentos al consulado respectivo. Entonces no se pagan esas tasas. Pero lo cierto que si miramos al resto de los países de la zona, pues por ejemplo Honduras, pues había firmado ya este tratado internacional hace décadas, porque es un tratado internacional de 1961. Y Costa Rica hasta el 2012 no lo firmó. Y es uno de los tratados más útiles que hay en materia de derecho internacional privado. Múltiples. Si ustedes ven la lista, es impresionante los países que lo han firmado. ¿Cómo se llama técnicamente? Se llama así. Convenio sobre la supresión de la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros hecho en La Haya. Este es todo el nombre completo. Comúnmente todos lo conocemos como el Convenio de La Haya, de la apostilla de La Haya. ¿Bien? Por lo tanto, es un tratado internacional que forma parte del denominado sistema de La Haya, sistema de las conferencias de La Haya, ¿no? Por lo tanto, la legalización, dos vías, apostilla de La Haya o vía diplomática, ¿de acuerdo? Legalizar esa sentencia. Una vez que la tengamos legalizada, siguiente paso. Bueno, matiz, puede ser que esa sentencia pues, haya sido expedida en Portugal, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, países con otro idioma. Entonces, es requisito, conditio sine qua non, también como los clásicos dirían, para reconocerla en Costa Rica que sea traducida. Pero ojo, que sea traducida no por cualquier que sea, bueno, ahí, a mí me gusta, yo soy sé portugués, porque como falo galego, pues é o mesmo. Entonces, y como soy abogado, pues ya está, no gasto un traductor oficial y hago la traducción yo. No puede ser eso. Tiene que la legalización con la apostilla de La Haya o vía consulado, y si es necesario también la traducción tiene que ser efectuada por traductor oficial. ¿Qué traductor oficial? Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar también que vuestro Código Procesal Civil hace un reenvío, es decir, tendrá que ser por una persona autorizada que ostente, ¿no?, la condición profesional de ser traductor oficial en conformidad con el derecho propio, con las normas propias que regulan esa materia en el país donde se expidió, ¿no?, se promulgó esa sentencia. ¿De acuerdo? Normalmente son profesionales, ¿verdad?, filólogos, que han estudiado, ¿no?, los idiomas respectivos, pero que están también, por lo menos en Europa, que están metidos en un colegio profesional, que tiene una licencia, por lo menos, entonces, y esa legalización, pues, evidentemente, pues, tiene que estar todo legalizado con la apostilla. Es decir, en definitiva, todo documento que se aporte a efectos del exterior, y si ustedes quieren que surja efectos en Costa Rica, tiene que estar legalizado. O bien tienen que ir a la oficina consular correspondiente, ¿verdad? O si no, por vía de la apostilla de La Haya. Otros requisitos muy importantes, porque es un requisito que el Código Procesal lo que va a hacer es proteger al demandado. ¿Cómo proteger al demandado? El Código Procesal también va a introducir una protección de los derechos humanos. ¿Y cómo es esto? Proteger
demandados y proteger. Esto es una reflexión que hago, pero está así plasmada. Si ustedes lo leen, pues pueden extraer estas conclusiones. Bueno, pues lo que hay que verificar, quien quiere reconocer una sentencia, es que usted tiene que probar también aquí, ¿no?, en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, ahora vamos a ver en qué órgano se prueba todo esto, de que ha sido notificado debidamente el demandado de esa sentencia. Es decir, y si está en rebeldía, también que se le notificó, ¿no?, o se intentó notificar y luego se declaró en rebeldía. ¿Y cómo lo prueba? Pues tiene que probar de que siguió el cauce procedimental establecido en las normas procesales civiles relativas que existen en ese país donde se dictó esa resolución o ese laudo arbitral. Fundamental. ¿Y todo esto por qué? Como les decía, esto es una protección a los derechos humanos. Claro, es una protección a los derechos humanos, porque lo que se está protegiendo es la tutela judicial efectiva. Y la protección de la tutela judicial efectiva implica también, evidentemente, pues, la verificación, la fiscalización de que se ha emplazado al demandado. No se ha vulnerado esos derechos, porque el no emplazamiento, esto es obvio, ¿verdad?, básico de derecho, el no emplazamiento de unas partes o el emplazamiento fraudulento, ¿no?, ¿qué deviene? Deviene una vulneración de un derecho humano, como es la tutela judicial efectiva. Las armas procesales tienen que estar equilibradas, tienen que ser justas. No puede haber un desequilibrio en las partes procesales, en las armas procesales. Bien, en definitiva, cuando se dice que probar, ¿no?, que el demandado, hay que probar que al demandado se le notificó de una forma fehaciente y en caso de rebeldía que se declaró como tal. En definitiva, lo que hace vuestro Código Procesal Civil de Costa Rica, al ejemplo de derecho comparado como en el caso de España, o en el caso también del ordenamiento jurídico de Honduras, que es muy similar, el caso de Honduras o de Guatemala o de Nicaragua, lo que se busca es velar. ¿Y velar por qué? Por el cumplimiento de este derecho humano, que es un derecho también constitucional, la tutela judicial efectiva. Estamos hablando de un principio constitucional. En definitiva, hablar de la legalización es referirnos, como les decía, a un requisito previo de naturaleza formal que presupone, es una conditio sine qua non que imposibilita, si no existe una legalización fehaciente de esa sentencia, por vía de la Haya, postilla de la Haya, o por vía de la oficina consular, sería denegatoria, cabe, denegatoria, el reconocimiento y la ejecución. Denegatoria propiamente sería denegatoria, pero subsanable. Darían un plazo para que pudiese usted legalizarla, ¿no? Otro de los requisitos también fundamentales es que esa sentencia o laudo arbitral no afecta a competencias exclusivas propias del ordenamiento jurídico de Costa Rica, por ejemplo, o que no afecte también, de nuevo, aquí se introduce, ¿no?, va a estar constante en nuestro derecho internacional privado, también en el de España, ¿verdad?, la cuestión del orden público nacional, que ustedes ya lo conocen y que hemos tratado, ¿verdad? Si esa sentencia o ese laudo arbitral, a la hora de reconocer, a la hora de ejecutar, ese juez, ¿no?, competente, ese magistrado competente, entiende que puede haber un choque, una vulneración con el orden público nacional, con la seguridad internacional, etcétera, ¿no?, disposiciones esenciales, pues evidentemente se rechazará ese reconocimiento. Aquí de nuevo abro un paréntesis y hay que recordar la postura que tiene la jurisprudencia costarricense, la nueva postura que ha adoptado en relación con el principio de orden público nacional, que ya lo hemos expresado, y que en definitiva lo que piden, ¿verdad?, estas altas instancias jurisprudenciales de Costa Rica, es que los jueces apliquen con flexibilidad y no con rigidez este concepto, que es un concepto abstracto, es un concepto genérico,
de lo que es orden público nacional. Y es un concepto que varía. Puede ser atentar contra el orden público nacional en Costa Rica y puede ser que en España no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es orden público nacional? En definitiva, son construcciones que los pueblos per se, en motu propio, se han dado también y que son variables. ¿Sí? ¿O acaso no son variables? Si nosotros visualizamos, ¿no?, la evolución en 40 años de derecho y de formas institucionales, como puede ser también la familia o de otras formas, ¿sí?, vemos cómo ha variado también, ¿verdad?, el concepto de lo que es orden público nacional. Digamos, en Costa Rica aquí, pues hace poco, como les decía, con la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, pues antes pues, podría argumentar tranquilamente y no pasaba nada, ¿no?, de que no se podía pues, reconocer un matrimonio, ¿no?, de personas del mismo género porque atentaba contra la orden pública nacional, ¿no? Es decir, que solo se reconocía aquí un matrimonio heterosexual, no, 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 de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, bien. Otros requisitos también, otros requisitos que impedirían la introducción de esa sentencia, el reconocimiento del S4, ¿no?, de que se ejecute esa sentencia en Costa Rica, es cuando nos vamos a encontrar, o se va a encontrar, el tribunal que va a verificar, que ahora les voy a mencionar quién es, el órgano judicial que va a verificar, que va a tener control, nos vamos a encontrar de que existe un proceso en trámite o una sentencia con autoridad de cosa juzgada en Costa Rica que guarda relación directa con el asunto, con esa sentencia que se quiere reconocer. Bueno, esto es obvio, ¿no? Es decir, la existencia de una sentencia firme ya es una materia, ¿eh? Y el territorio de costarricense pues, es un obstáculo, impide, ¿verdad? Es limitativo. Esta cláusula está en muchos ordenamientos jurídicos, ¿de acuerdo? Y ahora lo importante también, bueno, todo este procedimiento, ¿sí?, del S4, que es un mecanismo de cooperación judicial internacional y que hemos dicho que es una herramienta para nuestros tribunales, ¿quién va a controlar todo este proceso? ¿Lo puede realizar un juez de Guanacasteco o de Puerto Viejo? ¿No? No. En este caso, Costa Rica delega, no pasa así en España, que en España, bueno, pues en muchos casos, ¿no?, pues se aplica el juez de domicilio del demandado, de primera instancia, etc. Pero en este caso, Costa Rica va a ubicar el control, la verificación del S4, de sentencias y laudos extranjeros, ¿no?, digamos, a los órganos de mayor rango, ¿no?, jurisdiccional. En concreto me estoy refiriendo que los competentes en esta materia son las denominadas salas de casación de Costa Rica. Las salas de casación que tendrán sus competencias en función de la materia que toque reconocer o ejecutar. ¿De acuerdo? Las salas de competencia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esta visión? ¿No? ¿Por qué el legislador depositó en las salas de casación, en este caso en Costa Rica, como órganos supremos, ¿no?, el control, la verificación del S4? Bueno, por criterios más de seguridad. Puede ser que entiendan que están más formadas o tienen más conocimientos también en el ámbito internacional, etcétera. Pero bueno, no lo sé. El caso de España difiere. Se va a tramitar en conformidad con un procedimiento incidental, ¿no? Bueno, me remito, no vamos a explicar ahora, ¿verdad? Son temas procesales, ustedes estudiaron los procedimientos incidentales, lo mismo que un procedimiento incidental contemplado, pues en este caso, en vuestro Código Procesal Civil o en nuestra ley. Y bien, entonces les llega toda esta documentación a sus magistrados de sala de casación, órgano jerárquico superior, y emiten una resolución, evidentemente, ¿no? La resolución es: ejecútese o no ejecútese, se reconozca o no. Y una de las partes no está conforme. Entonces, la pregunta es, bueno, pues vamos a recurrir. ¿Cabe recurso de una sentencia denegatoria de la sala de
casación, ¿cabe recurso? Pues no, no cabe recurso. No cabe recurso. Digamos que ahí se agota. O una salvedad, una excepción. Cabría la opción, ¿verdad?, de que el pronunciamiento de esta sala de casación pues no lo reconociese, pero estableciese un tiempo de subsanación. Es decir, bueno, pues no lo reconocemos porque no se ha hecho bien las cosas, no se ha aportado, no se ha legalizado bien, o se aporta una sentencia pero en inglés y no está traducida, ¿no? O tampoco usted ha verificado muy bien que se ha notificado a la parte demandada, ¿no? Entonces, por favor, a lo mejor tiene 10 días o 15 días para subsanar. Entonces, es lo que se conoce como la devolución, ¿sí?, a las partes para que ellos puedan subsanar este defecto. ¿De acuerdo? En definitiva, la subsanación no es entrar en el fondo de la cuestión, es entrar en cuestiones formales. ¿De acuerdo? Porque entrar en el fondo de la cuestión no va a entrar salvo por las causas estas causales limitativas, ¿no? Cuando existan competencias exclusivas, etcétera, no se entra, ¿no? Es decir, no es una instancia, y esto es muy importante, cuando hablamos del S4, tanto aquí en Costa Rica como en España, estas salas de casación o el juez del domicilio del demandado en España, etcétera, no realiza una otra labor de enjuiciamiento, no puede realizar una labor de enjuiciamiento sobre ya lo que se ha enjuiciado. Bueno, esto parece una obviedad, pero esto hay que indicarlo, ¿verdad? El procedimiento de S4 simplemente es un procedimiento de controlar, de verificar, ¿no? Formalmente, si esa sentencia extranjera, hablado de extranjero, cumple todos los requisitos. ¿Qué es legislador? En este caso costarricense, ¿qué es legislador? De España ha positivizado en una norma. En una norma que puede ser de derecho propio, como puede ser el Código Procesal Civil, o que también se encuentra respaldada por un tratado internacional. Como vamos a ver, la existencia de tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. La existencia de un tratado internacional, pues evidentemente de reconocimiento y ejecución de sentencias, pues tiene que ser aplicado, tendrá que ser aplicado por encima de otra normativa interna. Y si esa normativa interna incumple lo dispuesto en el tratado internacional, ¿verdad?, pues tendrá que ser modificada esa normativa interna para adecuarla, ¿verdad? Adecuarla. De nuevo, aquí aparece, ¿verdad?, que es para un trabajo muy bonito. Miren, yo les sugiero eso. El control de convencionalidad en Costa Rica en materia de derecho internacional privado, por ejemplo, tratados en materia de derecho internacional privado que contengan normas de derechos humanos. Muchos de los tratados internacionales de derecho internacional privado que vamos a analizar en el área de migraciones, en el área de la familia, en el área de la infancia, van a contener principios, normas de derechos humanos. La norma de no discriminación, la norma de igualdad entre hombres y mujeres, la norma que son derechos humanos, principio de esa búsqueda constante de cuál es el interés para el menor. Ese principio fundamental de defensa de nuestros niños y niñas migrantes. Ese principio enunciado que es un derecho humano, que no se puede separar a un menor migrante de su papá, de su mamá, de su familia, que eso es un atentado, es una vejación contra los derechos humanos. ¿Cuántos niños y niñas centroamericanos, latinos, fueron separados en la frontera de Estados Unidos por la administración de Trump? ¿Recuerdan? Que estaban separados de sus papás. Pero bueno, eso es otro cuento y eso cuando analicemos el derecho internacional migratorio lo vamos a analizar. Pues bien, todo eso, esas separaciones, ¿verdad?, son violaciones de derechos humanos. Son violaciones. ¿De acuerdo? Y son muy serias, claro, porque ¿cuántos traumas han causado por decisiones políticas a esos niños y niñas
que los han criminalizado. Niños y que no dejan de ser niños y niñas. Migrantes, sí, pero niños y niñas, que han sido separados y han estado meses o años fuera del contacto de sus familias, ¿verdad? Y por decisiones políticas inhumanas, evidentemente, y atentatorias contra los derechos humanos, ¿no? Eso se hizo en Estados Unidos al cruzar Río, y hay que denunciarlo, y esos fueron hechos tremendos, ¿verdad? Pero bueno, así está el mundo, ¿no? Vamos a ver, ya para terminando, en la recta final, hablando del S4, ¿no?, en Costa Rica, y la última reflexión, miren, va a haber dos grandes características así, ya de punto final, de la figura del S4 en Costa Rica, ¿sí? Haciendo una reflexión, para mí, ¿no?, las dos grandes características del S4, ¿no? Evidentemente, de que se trata de un mecanismo jurídico procesal, ¿cierto?, ¿no? Un mecanismo jurídico procesal que lo que va a hacer es institucionalizar una vez más la acción de cooperación judicial internacional. La institucionaliza, como también la institucionaliza los tratados internacionales que hemos mencionado, ¿sí? Pero también no podemos olvidar que nos encontramos ante un mecanismo, el S4, de una trayectoria histórica potentísima, ¿sí? Que lo que, siendo tan viejito, ¿no?, y proveniendo de lo que se va a adecuar, y ha pasado por diferentes sistemas políticos, desde dictaduras hasta de todo, ¿no? Pero en actualidad encuentra su anclaje, su aposento, ¿no?, en la propia Constitución, en el propio sistema constitucional. Por lo tanto, y no es faltar a la verdad jurídica decir, y a mí me gusta pensarlo así, de que el S4 tiene una naturaleza jurídica constitucional, ¿sí?, y que guarda relación directa con el principio constitucional relativo y que ya hemos mencionado, a la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, que no hay que olvidar que es un derecho humano y que no se puede limitar. La tutela judicial efectiva no se puede limitar, y aquí lo deja claro vuestro legislador, el nuevo Código Procesal Civil, donde hay que verificar a la hora de reconocer y ejecutar una sentencia de que se ha notificado a la otra parte, y que no se va a poder tampoco limitar cuando estudiemos y nos adentremos en el apasionante mundo del derecho internacional migratorio. Y cuando analicemos los derechos que tienen las personas migrantes y los derechos que tienen también a la defensa, articular a la defensa, articular sus propios recursos, no puede estar limitado por parte de un Estado, y esto es una obviedad, pero hay que decirlo, ¿no?, al concepto de nacionalidad, sino que el derecho de tutela judicial efectiva está positivizado en los grandes sistemas de derechos humanos. El nuestro, el de aquí, el interamericano, con el Pacto de San José, el sistema de la ONU, con la Declaración de Derechos Humanos y los dos pactos civiles, económicos, en el sistema europeo, el Consejo Europeo, que diseña la arquitectura de derechos humanos de la Unión, de Europa, también en la Unión Europea, ¿sí?, y también, y no hay que olvidar, nuestro continente olvidado, tantas veces olvidado, que también África, la gran olvidada y la gran maltratada también, donde existe, que esto es también muy bonito para hacer unos trabajos de investigación, ¿verdad?, un sistema protector de los derechos humanos, el africano, ¿sí? También existe una carta árabe, etcétera, que eso también está, bueno, yo sé que una de ustedes está realizando un trabajo, sobre ese tema. Bien, bueno, pues terminamos. Este tema que es fundamental, entonces si alguien quiere tener una reunión conmigo, pues fantástico. De acuerdo. Bueno, saludos. Gracias, profesor. Luego.